El mensaje de esta noche no tiene nada que ver con muerte. No tiene nada que ver con enfermedades. No tiene nada que ver con tormentas o tempestades, como los mensajes que Dios nos ha traído a través de su palabra durante esta semana. El mensaje de esta noche tiene que ver no con lágrimas de un dolor físico, sino con las lágrimas que salen de un corazón atribulado por el espíritu, pero el espíritu del enemigo. Quizá estoy predicando o estoy hablando para un grupo de personas o para alguien que realmente no le hace falta nada. Está en la plenitud de la vida, abunda en sus negocios, tiene posesiones, lo tiene todo. Pero quizá le hace falta lo más importante, que se llama Cristo Jesús. En esta hora vamos a hablar de la historia de una mujer que andaba buscando un día a Jesús hasta que lo encontró. La historia está basada en el libro según San Lucas, específicamente en el capítulo 7. Voy nuevamente a pedir a mis asistentes que hagan llegar Biblias a las personas que hacen falta o que no tienen una Biblia. Porque como lo dije el día lunes, hoy en día, queridos hermanos, hay muchas iglesias, hay muchas religiones que están engañando a la gente. Están perdiendo el tiempo en el nombre de Jesús. La gente va a la iglesia y no escucha palabra de Dios, escucha palabra de hombres. Yo quiero decirte, hermano, de que no te conformes con palabra de hombre. Aprende a leer y a estudiar la palabra de Dios. Algunas veces me detengo a ver algunos canales de televisión o algunos programas de radio, programas cristianos, y me da pena al escuchar a predicadores hoy en día que se están dedicando a hacer reír a la gente en vez de estudiar la palabra de Dios. Leen un versículo y se les va 30, 40 minutos hablando de ellos mismos o hablando de cosas vanas de este mundo. Y cuando las personas salen de la iglesia, se conforman con haber escuchado un mensaje muy gracioso. He conocido personas que les he preguntado, ¿cómo se llama su iglesia? ¿De qué predican en su iglesia? A lo que las personas responden, yo no sé cómo la iglesia se llama. Y el pastor predicó bonito, pero no sé de qué predicó. Eso, queridos hermanos, es una estrategia de Satanás. Porque la Biblia dice que existen las sinagogas del diablo. Claramente lo dice la palabra de Dios. Por eso no importa la iglesia que tú vayas, pero si estás con la Biblia en la mano y estás leyendo la palabra del Señor, esa es palabra de Jehová. Así que si tú tienes una Biblia en tu casa, léela. Si tú tienes una Biblia en tu carro, léela, porque esa es la palabra de Dios. Y yo te invito de igual manera en esta noche y durante esta semana, no te vayas a tu casa con mis palabras. Yo soy un ser humano como tú, con tentaciones, con dificultades, con diferentes problemas, con familia, con esposa, con hijos. Solamente que Dios me ha dado el privilegio de estar frente a ti en esta hora. Pero lee la palabra del Señor y pídele, Señor, háblame a través de ella, como lo vamos a hacer en esta noche. Lucas capítulo 7, versículo 36 en adelante. Dice el subtítulo, Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Allí todavía hay algunas páginas fojeándose. Lucas capítulo 7, del versículo 36 en adelante. Allí está situada la palabra del Señor de esta noche. Dice la Biblia, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en su casa, el fariseo se sentó a la mesa. Yo quiero decirles, queridos amigos y hermanos, si usted quiere conocer a una persona, si usted quiere ganarse la amistad de alguien, lo único que tiene que hacer es invitarlo a comer. Así que usted ya sabe, si usted quiere ser mi amigo, la mejor manera de poder conocer a una persona es comiendo con ellos.
Y en los tiempos de Jesús no era la excepción. Si no, acuérdense ustedes cuando Zaqueo invitó a Jesús a su casa, ¿se acuerdan? Y dice la Biblia que Zaqueo preparó un banquete. Y Leví Mateo también dice que preparó un banquete. Y este fariseo también dice que preparó un banquete. Así es que Jesús ha sido invitado a la casa del fariseo. Versículo 37. Entonces, acuérdense anoche lo que decía: siempre hay un pelo en la sopa. Y para este fariseo, esta mujer que va a entrar en la escena le amargó la fiesta. Yo no sé si a ti te ha pasado. Tienes un cumpleaños, tienes una fiesta en tu casa y de repente entró, llegó fulanita. Ya se dañó la fiesta. Este lugar aquí ya se hizo pequeño, vamos desapareciendo porque tú no quieres estar con esa persona. En el versículo 37 dice que una mujer de la ciudad que era ¿qué? Nosotros no podemos decir qué clase de pecados cometía. Solamente la Biblia dice que esta mujer era pecadora. Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Versículo 39 dice la palabra, que cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí. No lo dijo para que lo oyeran, lo dijo para él solito. En su mente. Dice que dijo, si fuera realmente profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca. ¿Qué es qué? Pecadora. Este fariseo estaba, hermano, que quería explotar. Este hombre en su mente cavilaba o pensaba lo que esta mujer estaba haciendo con Jesús. Precisamente el logo que escogimos para esta campaña es el frasco de alabastro. Cuando esta mujer entra y entonces de inmediatamente a ella no le importó el qué dirán, no le importó quién la estaba viendo, ella le interesaba estar a los pies de Jesús. Porque esta mujer, que algunos dicen que es María Magdalena, pero no me atrevo a decir eso, esta mujer vino a cumplir una profecía antes de la muerte de Cristo. Y es que dicen los teólogos que ella vino a ungir al que un día sería crucificado. Y esta mujer llegó a ese lugar, entró a esa casa, burló quizás la guardia o los asistentes que estaban allí, y ella pensó que nadie iba a poner cuidado de lo que ella estaba haciendo. Y cuando ella baja, dice la Biblia que hizo 4 cosas. Número 1, dice que empezó a derramar el perfume. El jarro de alabastro es el material con que este ungüento estaba el depositado. El jarro de alabastro, dice la historia, que es un material de mármol. Y dice que está visualizado por diferentes colores cuando le pega el sol. Era un jarro caro, un jarro de alabastro. Y ese jarro de alabastro, que pudo haberle costado mucho, ese jarro de alabastro que quizá era lo más preciado que ella había guardado, allí llegó y lo depositó en los pies del maestro. Y aquella mujer dice que con sus cabellos, ¿qué hacía? Secaba. Y sus lágrimas eran derramadas a los pies de Jesús. Ella pensó que nadie le iba a escuchar. Ella pensó que nadie la iba a ver, que nadie le prestaría atención. Lo que a ella se le olvidó es que el olor iba a empezar a inundar la sala. Es que ese olor iba a empezar a llamar la atención de todos los presentes. A ella se le olvidó. Cuando de momento todas las miradas estaban con la mujer pecadora. Y la mente de este hombre dice que decía, que invité yo a la casa, quizás me equivoqué. Yo pensé que era el Mesías. Yo pensé que era el profeta verdadero que estábamos esperando. Yo pensé que era el Hijo de Dios. Pero si él fuese el Hijo de Dios, él supiera
Y por ahí empezaba el hombre a pensar y a cavilar. Por eso es que la Biblia tiene mucha razón, hermanos, cuando dice que si tú piensas las cosas, es lo mismo como que si las hayas dicho. Porque hay un Dios todopoderoso, que aunque tú no digas las cosas, te está oyendo, te está viendo y te está observando. Él conoce lo más íntimo de tu corazón. Él sabe lo que tú estás pensando. Él sabe cuando miras a una persona y tú dices, quisiera tener unos rayos láser para destruirlo. ¿Eso pasa, sí o no? ¿Ah? ¿Cómo quisiera que la tierra se lo tragara? Dios te está escuchando. Y este fariseo se sorprendió, porque en el versículo 40 dice, entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosita te tengo que decir. Y, sí, maestro. Lo sorprendió porque él estaba pensando esas cosas de la mujer. Sí, Señor. Di, maestro. Bien atento, ¿no? Como cuando los niños están ocupados haciendo algo incómodo o algo que no deben de estar haciendo. ¿Usted se ha fijado? Usted dice, ¿y dónde está Juanito que no está haciendo ni bulla? Debe estar haciendo algo interesante en su cuarto. Y cuando usted sube al cuarto, toca la puerta Juanito y dice, sí, mami, ¿qué necesitas? Bueno, algo así le pasó al fariseo. Simón, tengo algo que decirte. Sí, maestro, di. Pobrecito, no le sabía lo que le esperaba. Versículo 41 dice que le dijo, un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios. ¿Y el otro cuánto? 50. Versículo 42. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a uno o a 2. Qué interesante. En 2 versículos de la Biblia, Jesús le va a dar una gran lección al fariseo. Me va a dar una gran lección a mí y te va a dar una gran lección a ti en esta noche. Un acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro le debía 50. Pero dice el versículo 42, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, le dice Jesús, le está dando su propia sentencia, ¿verdad? Él mismo está cayendo en su propio anzuelo. Di pues, le dice Jesús, ¿cuál de ellos le amará más? ¿Cuál de los 2 deudores va a amar más a este patrón? Dice el versículo 43, respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo, rectamente has ¿qué? Has juzgado. Mire qué interesante, hermanos, la palabra de Dios está llena de sabiduría. La palabra de Dios es un libro que si tú y yo lo leemos todos los días, la Biblia dice que seremos sabios, seremos inteligentes, seremos personas capaces de poder vivir la vida correctamente. Y cuando Jesús le tira esa pregunta a través de esa parábola de los 2 deudores, le dice, ¿quién le amará más? Y Simón le dijo, al que se le perdonó más. Versículo 44. Vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies. ¿Con qué? Con lágrimas. Número 1. Número 2. Y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste un beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. ¿Cuántos dicen amén? Esto es poderoso, hermano, lo que estamos leyendo en este momento. Porque en el tiempo de Jesús era la costumbre que cuando una persona importante entraba a un hogar en el tiempo de los judíos, era de suma importancia, número 1, que a esta persona un sirviente le lavara los pies. Ustedes saben, en aquel tiempo no había ni pavimento, mucho menos adoquines, ni empedrado, era pura tierra y arena por todos lados. Y no habían mocasines.
eran sandalias, un tipo de zapato abierto. Así es que entre el polvo, el calor y el sudor y zapato abierto, usted se imaginará los pies que estas personas andaban. Así que era la costumbre que en la casa había un sirviente encargado de lavar los pies de todo aquel que visitaba ese hogar. Número 2. En ese tiempo, el beso era un saludo de cortesía para recibir a una persona importante. Ahora tú vas comprendiendo que el fariseo había invitado a Jesús a su casa, pero no sabía que era Jesús. Hay mucha gente, queridos hermanos, que han oído de Jesús, pero no conocen a Jesús. Hay mucha gente que va a la iglesia, pero no conoce a Dios. Tú puedes ser un religioso, tú puedes ir a una iglesia, tú puedes congregarte y ser parte de un grupo de cristianos o religiosos que estén por allí en cualquier lugar. Pero si no tienes a Dios en tu corazón, estás caminando por caminos incorrectos. Fariseo tenía al mismo Jesús en su casa, pero él no sabía que era Jesús. Oh, si él hubiese sabido que era el Rey de Reyes y Señor de Señores, él le hubiese hecho toda esta apertura importante para un hombre importante. Número 3, su cabeza de la persona que llegaba era ungida con un aceite preparado. No estoy hablando del aceite de comer. Era un aceite, queridos amigos y hermanos, que provenía de unas semillas oloríficas, de unas plantas que desprendían un olor especial. Ese era un aceite importante que se le ponía a la persona a la cabeza como una señal de bienvenida a mi casa. Pero dice Simón, llegué aquí y ni siquiera me has ungido mi cabeza. Y número 4, juzgó este hombre la adoración que esta mujer estaba haciendo. Él ni siquiera le había dicho maestro o rabí, y esta mujer desde que entró dice que estaba ungiendo al maestro. Versículo 47 viene la sentencia de lo que él le dijo de los dos deudores. Versículo 47. Estamos hablando de la historia de Jesús en casa de Simón. Versículo 47. Por lo cual te digo, escucha esto, que sus muchos pecados le son perdonados porque amó ¿qué? Porque amó mucho. Mas aquel quien se le perdona poco, poco ¿qué? Poco ama. Esta es la fórmula del perdón, queridos hermanos. Ahora tú vas a comprender por qué hay personas que realmente cuando se dice que todos vamos a cantar, ellos están así cantando. Porque no han recibido el perdón de parte del cielo. Una persona que está perdonada por Jesús canta y alaba al que le ha dado el perdón. Hermanos, vamos a orar. Ay, otra vez a orar en esta iglesia. Aquí solo de rodillas se la pasan. Oh, queridos hermanos, porque el que poco es perdonado, poco ¿qué? Poco ama. Por eso Jesús le contó esta parábola a Simón acerca de los dos deudores. Y él contestó rectamente, ¿quién de los dos le amará más? Y dijo Simón, al que más se le ha perdonado. Ahora tú vas a entender, querido amigo y hermano, por qué dentro de los cristianos o por qué dentro de las personas que dicen seguir a Cristo, no todos son iguales. Porque el que más ha recibido el perdón de Dios es el que tiene más amor por Dios. ¿Y quién es el que recibe más perdón? El que es más pecador, el que tiene más pecado. Por eso la Biblia dice, donde abundó la gracia, donde abundó el pecado, sobreabundó ¿qué cosa? La gracia de Dios. Aquel que recibe más gracia de parte de Dios es porque tiene mayor necesidad. Aquel que recibe mayor perdón de Dios es porque tiene mayor pecado. Solamente que cuando recibimos el perdón de Dios, queridos amigos y hermanos, entonces nosotros aprendemos a amar más. Oh, me da una gran pena porque a veces dentro de las iglesias empezamos a criticar y no, que la hermana mira qué tarde llega. Es que tú no sabes las luchas que tiene esa hermana en su casa. Oh, mire el hermano, ni siquiera llega, trae corbata a la iglesia. Tú no sabes las luchas que del trabajo se vino corriendo para la iglesia. No debes de juzgar a nadie, porque si hay alguien que debe de juzgar,
Si hay alguien que debe tirar piedras, y no alcancé a predicar ese mensaje esta semana porque empezamos el lunes, ese se llama Jesús y no lo hace. ¿Cuántos dicen amén? Si hay alguien que debe juzgar, si hay alguien que debe de tirar piedras, se llama Jesús. Pero aún así, ¿sabe qué es lo que dijo Jesús? Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Porque el que mucho ama, mucho se le ha perdonado. El que poco ama, queridos hermanos, es porque poco se le ha perdonado. Esto tiene que ver muchísimo con esa famosa ley de que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ha perdido. ¿Por qué es que los más pobres saben apreciar más la riqueza? Porque un día no tuvieron. Pero el rico, que siempre ha sido rico, no le importa y no le interesa y malgasta lo que tiene, ¿verdad? Porque no sabe, en realidad no sabe valorar. Aquel que tiene una novia y no le costó conseguirla, la va a amar poco. Pero aquel que tuvo que ir bajo la lluvia, cruzarse 2 ríos y que una vaca lo siguiera para ir a encontrarse a la novia, esa la va a aprender a amar más. Así que, hermana, no sea fácil para que te aprendan a amar más. Y Jesús le estaba diciendo eso a este hombre. En el versículo 47 le da la reprimenda, le da entonces la sentencia y le dice: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, ¿qué hace? Poco ama. ¿Sabes quiénes son los hermanos que están constantemente en la iglesia? A los que se les ha perdonado mucho, porque ellos eran pecadores y la gracia de Dios los alcanzó. ¿Sabes quiénes son aquellos que se bautizan? Aquellos que reconocen que necesitan la gracia de Cristo. ¿Sabes quiénes son los que participan de la Santa Cena, el pan y el jugo de la vid? Aquellos que reconocen que están mal y solamente Cristo puede perdonar sus pecados. Porque el que poco ama, poco se le perdona. Hermanos, en esta noche yo quiero que tú vayas pensando un momento en lo que dice el versículo 48. Dice que a ella le dijo, a la mujer que estaba allí, a ella le dijo: tus pecados te son ¿qué? Te son perdonados. En esta escena hay 3 actitudes. Número 1, la actitud del fariseo. Número 2, la actitud de la pecadora. Y número 3, la actitud de Jesús. Por supuesto, tú y yo no podemos tomar el lugar de Jesús. Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. La pregunta que yo quiero que tú pienses para ti en esta noche es la siguiente: ¿cuál es tu actitud? ¿La del fariseo o la de pecadora? Y quizás alguien va a decir: es que ninguno de los dos es bueno. Ni el fariseo, porque el fariseo criticaba, el fariseo era esto, el fariseo, y la pecadora pues mucho menos. Yo no quiero ser como la pecadora, o yo no quiero ser como el fariseo. Estamos hablando, queridos hermanos, de una actitud ante la presencia de Jesús. Un fariseo, queridos hermanos, un fariseo que estaba allí presente, que juzgó la adoración de la mujer. Déjame leerte esta nota importante que hice en mis estudios. Dice lo siguiente: la hipocresía y la vida religiosa eran características de los fariseos. Siempre procuraban ser vistos y reconocidos por los hombres. Juzga lo que Jesús hace. Juzga lo que la mujer hace. O sea que para el fariseo ni Jesús estaba bien. ¿Sí me estoy dando a entender lo que quiero decir, hermano? El que tiene una actitud de fariseo, lo que el pastor haga está mal. Lo que el anciano haga está mal. Lo que el hermano haga, todo lo que la gente haga, el único que está bien es él. Qué terrible, ¿no? Qué terrible. Así que la actitud del fariseo era una actitud, hermano, que teológicamente hablando lo condenaba a él mismo. Número 2, no creía en Jesús, pero él quería tener al maestro en su casa. O sea, de otra manera, como él estaba viendo que Jesús era un hombre que estaba conociéndose públicamente, ahora querían que dijera: ah, no,
El fariseo tuvo a Jesús, al maestro, en su casa, pero no lo quería tener por perdón, no lo quería tener por misericordia, simplemente por el qué dirán. Oh, queridos hermanos, la actitud de la mujer es la actitud que cada adorador debiese de adoptar. Una actitud, queridos hermanos, que no importa el qué dirán. Una actitud donde tú y yo estemos dispuestos a hacer no la voluntad de los hombres, sino la voluntad de nuestro Dios. Llega y le limpia sus pies. Voy a regresar a esa escena, porque hay un detalle interesante que tú necesitas saber. Para limpiarle los pies a alguien, habría necesidad de bajar. Para lavarle y ungir los pies de alguien, había necesidad de arrodillarse. Y el sentido de adoración que esta mujer llevaba era un sentido de humillación ante Dios. Y la única manera que lo podía hacer era doblando sus rodillas, bajando hasta el mismo suelo, y allí, para limpiar o enjugar con sus cabellos los pies de Jesús, tenía que bajar hasta su rostro. Oh, queridos hermanos, el salmista David en muchas ocasiones dice: y me acerqué a Jehová y me postré con rostro a tierra. Porque la verdadera adoración, queridos hermanos, no está arriba. La verdadera adoración está abajo. Mientras más tú te humillas, mientras más tú adoras a Dios, entonces más alto y más grande eres para Dios. Por eso Jesús dijo: el que quiera ser más importante entre vosotros tiene que ser el siervo o el servidor. Porque el que sirve es el que baja y el servido es el que se eleva. Pero nosotros, queridos hermanos, necesitamos tener ese sentido de adoración que solamente venía de parte de Dios. Difícilmente el orgullo se doblará delante de Dios. Jesús había llegado a la casa del fariseo y el fariseo nunca se le pasó por su mente doblar sus rodillas para adorar a Jesús. Porque el orgullo nunca se doblará, pero la verdadera grandeza se alcanza, queridos hermanos y amigos, solamente de rodillas. Si tú quieres ser grande, tienes que arrodillarte donde nadie te vea, en la recámara de tu cuarto. Donde nadie te ve, allí Dios te puede hacer grande y te puede levantar. Y en esta noche yo quiero decirte, hermano, que así como la mujer entró a esa casa con un ideal, con la única y certeza de poder salir diferente, así lo logró. Porque la mujer no salió como entró. Esta mujer quería ver a Jesús. Esta mujer buscaba el perdón. Esta mujer buscaba la reconciliación, buscaba la misericordia, y ella se lo propuso en su corazón de entrar a esa casa, pero no salir igual. Porque nadie que se presenta ante Dios puede seguir viviendo igual. Tenemos que ser transformados. Tenemos que ser renovados, porque la presencia misma de Dios está allí. No puede haber un ser humano que diga que es cristiano y se comporte como los del mundo. Tuve un compañero de trabajo hace algunos años, cuando todavía no era pastor. Trabajábamos de 10 de la noche a 6 de la mañana. Allí en ese turno yo trabajé 3 años. Hoy en día yo puedo decir con certeza que las canas que tengo fueron de los 3 años de desvelo. Y por algunas cuantas que mi esposa me ha sacado. No, son bromas. Y había un compañero, hermano, que fumaba y fumaba y fumaba. Un día, él se dio cuenta que yo era cristiano. Y yo me di cuenta que también él era cristiano. Pero yo en mi vida nunca había visto un cristiano fumador. O sea, para mí, ninguno de los que están aquí fuma. Porque yo tengo entendido que los únicos que echan humo son los trenes. Así que cuando él me dijo: yo soy cristiano, la primera pregunta que yo le hice fue: ¿y cómo le haces las horas que estás en la iglesia? Porque yo veo que aquí no dejas pasar ni 5 minutos sin fumar.
A lo que él me respondió: en la iglesia hay un cuarto para fumadores. ¿Qué es lo que está pasando con la religión hoy en día? ¿Qué es lo que está pasando con la verdadera adoración? ¿Qué es lo que está pasando con lo que Dios está pidiendo de nosotros? Hermano, nosotros lloramos, nosotros vamos, corremos de arriba y hacia abajo, andamos desesperados, tenemos quizás todo. ¿Usted no se ha fijado eso? Que cuando estábamos en nuestro país ni siquiera bicicleta teníamos y las 24 horas nos alcanzaban hasta para mecernos en la hamaca. ¿Se acuerda? Y aquí ni siquiera nos podemos sentar 10 minutos en la sala. Y tenemos carro, y tenemos teléfono, y tenemos esto, internet y lo otro, y no nos alcanza el tiempo. Y la gente hoy en día, queridos hermanos, corre de arriba y hacia abajo en los quehaceres de la vida y de aquí para allá, pero no se da cuenta que hay algo importante que les hace falta, y esa persona es Jesús. Anoche yo hice una invitación especial a todos aquellos que querían oración, pero el llamado de esta noche es un llamado muy diferente, porque hoy jueves el Señor ha puesto en mi corazón hacer una invitación muy especial. Hemos estado predicando la palabra aquí desde el lunes. Aquí hay personas que han estado recibiendo estudios bíblicos. Hay personas que han venido a la iglesia más de una ocasión o han ido a alguna iglesia. Dios los ha estado llamando. No huyas al llamado de Dios. No corras de Dios. Porque si Dios te quiere alcanzar, lo quiere hacer solamente para bendecirte, para darte paz. Porque así lo dijo Él: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Así que en esta noche yo voy a hacer una invitación muy especial a aquella persona que todavía no ha dado ese paso de entregar su vida a Jesús. Los que ya están bautizados y ya entregaron su vida a Cristo no necesitan hacerlo. Pero yo sé que aquí hay personas que necesitan levantarse y decirle al Señor en esta noche: Señor, yo aquí estoy y necesito que tú seas el rey de mi vida. Así que voy a pedir a mi hermana Ruth. Y mientras mi hermana Ruth canta, yo te voy a pedir a ti que tú pases. El mensaje de antier y de ayer decía: levántate y ponte en medio. Y yo sé que aquí hay personas que están tomando esa decisión en su vida. Mientras Ruth canta, yo voy a orar por ti. Yo voy a pedir al Señor que te ayude a que te puedas levantar y que vengas aquí al frente y que puedas hacer esa obra que solamente Dios puede poner en tu corazón.